Muchas gracias, presidenta. Mire, Ciudadanos lo que se limita es a transformar en una PNL lo manifestado por Save the Children el pasado 20 de junio al cumplirse un año precisamente de la aprobación de la LOPIBI. Siguiendo el orden de la PNL, en primer lugar, el tema del día conmemorativo. Bueno, pues todos sabemos que la Asamblea General de la ONU, en su resolución 836, recomendó a partir del año 1956 que se instituyera un Día Universal del Niño en todos los países. Este día quedó fijado el día 20 de noviembre, que coincide con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos del Niño del 59 y la aprobación posterior de la Convención de los Derechos del Niño en el año 89. El 20 de mayo, como propone Ciudadanos, pues bueno, vemos que oficialmente se celebra el Día Mundial de las Abejas y extraoficialmente los Días Internacionales de los Ensayos Clínicos, de la Metrología, de la Enfermedad de Beckett y el Día Internacional del Síndrome de Williams. Por lo que respecta a la estrategia de erradicación, bueno, pues normalmente nos encontramos en las leyes que promueve este Gobierno del orden de 2, 3, 4 organismos que se crean en todas las leyes. En esta ley hemos batido todos los récords, pues en 2, 3 artículos se crean nada menos que 5 organismos. Se los voy a relatar. El artículo 21, que es donde se recoge el desarrollo normativo de la estrategia de erradicación, se habla de que será aprobada por el Gobierno esta estrategia propuesta de la conferencia sectorial, primer organismo. Luego se contará con la participación del Observatorio de la Infancia, segundo organismo. Se contará con la participación de niños y adolescentes a través del Consejo Estatal de Participación, tercer organismo. Anualmente, el órgano al que corresponda el impulso, que no sabemos cuál es, cuarto organismo, hará un informe de evaluación. El informe será elevado al Consejo de Ministros, que bueno, no es un organismo, pero es otro punto intermedio por el cual tiene que pasar esta estrategia. El artículo 39, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordará en un año la creación de una comisión frente a la violencia, quinto organismo. Y por último, en la disposición adicional tercera, entra ya en lid el CIS de Tezanos, que realizará anualmente una encuesta, cuyos resultados serán incluidos, según dice, en el informe anual de estrategia en la estrategia de evaluación. Y yo les pregunto, ¿no les parecen demasiados organismos? Ya se sabe, señorías, cómo llamamos nosotros a estos organismos, ¿no? Puede acabar, como viene ocurriendo con la violencia de género, en mucho dinero que no llega al final a las víctimas de violencia y con escasos resultados. Y por último, en cuanto a la especialización de la justicia, es un tema, desde luego, enormemente complejo, y ello sin que suponga la creación de un nuevo colectivo estigmatizado de víctimas, que es lo que nos tememos que pueda ocurrir, como ya ha pasado con la violencia en el ámbito de la mujer, que todos ustedes llaman violencia de género y que compartimenta claramente a la sociedad. Se trata, en definitiva, de que los juzgados y tribunales en España puedan desarrollar plenamente sus funciones constitucionales de tutela judicial efectiva para todos y cada uno de los españoles, con todos los medios necesarios, algo que hoy en día son insuficientes. Ustedes piden que se ponga en marcha toda esta estructura. Nosotros creemos que esta estructura es inasumible y, además, activa lo peor del espíritu y la letra de esta ley, que, como saben, hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional. Nada más. Muchas gracias. Gracias, presidenta. La proposición no de ley que hoy trae el Partido Socialista para que, según exponen, se potencie en los centros educativos una formación integral sobre sexualidad y añaden que ésta sea de calidad y con perspectiva de género, es una clara vulneración del artículo 27.3 de nuestra Carta Magna, que garantiza el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y, además, es una aberración la intromisión del Gobierno en la educación de los hijos. Pero lo es más todavía que lo justifiquen tal y como detallan en su exposición de motivos, con un abordaje de la sexualidad ligada a la afectividad como una fuente de relación, salud y placer, ensuciando desde la más tierna infancia la inocencia de los niños para seguir entrometiéndose en lo más preciado que tenemos, que es la familia, en su objetivo de destruirla. Esta proposición del Grupo Socialista es un claro ejemplo de cómo el Gobierno se inmiscuye en la educación, pisoteando el derecho de los padres a poder educarlos en sus propias convicciones y creando una ideología institucional que obliga a los españoles a aceptarla como buena cuando es siniestra. Y es siniestra porque solo busca manipular a los menores y a la naturaleza humana, lanzándoles a una sexualidad temprana que es dañina porque esos niños no tienen la madurez suficiente para asimilarlo y para saber siquiera lo que están haciendo. Lo que les hará
crecer en una confusión que les puede traer problemas a la larga por cuanto la manipulación a la que han sido objeto confunde su propia biología y desarrollo natural. Y los resultados de esa manipulación de la que ustedes son responsables es que tenemos campañas de incitación a la práctica sexual, hipersexualización de niños, amoralidad y aumento de riesgos en una población inmadura. Aprobar esta proposición es siniestro, como he dicho, por sus objetivos de acabar con la maravillosa inocencia infantil y enlazándola a una perspectiva de género que solo quiere seguir haciendo que las niñas piensen que siempre van a ser objeto de violencia por parte de sus compañeros varones y que esos niños varones se sientan culpables por el mero hecho de nacer varón. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que cuesta creer que alguien aproveche una situación tan terrible como una guerra para lucrarse con las personas que sufren sus horrores, especialmente si son niños. Cuesta creer tanta maldad, pero sabemos que así es y que las mafias de tráfico de personas se aprovechan de cualquier circunstancia de vulnerabilidad, de una guerra, de la pobreza extrema o simplemente del legítimo deseo de las personas por alcanzar una vida mejor en países extranjeros. Nuestra obligación, desde luego, es combatir a estas mafias y hacerlo de forma coordinada con otros países, en la frontera con Ucrania y en cualquier otra frontera donde se estén produciendo estas situaciones, porque no hay unas víctimas que merezcan más protección que otras en circunstancias similares. Esta PNL, señorías, se centra exclusivamente en la guerra de Ucrania, claramente por la oportunidad política, pero bien podría aplicarse a otros muchos países, a otras muchas fronteras, empezando por la nuestra, porque en la puerta de nuestra propia casa, aquí al lado, también se está mercadeando con personas, con mujeres y con niños vulnerables, engañados por esas mismas mafias que les ofrecen el dorado a cambio de sumas enormes de dinero que muchas veces no pueden pagar y que acaban consiguiendo a cambio de cualquier cosa. Mafias que en muchos casos tienen en algunas ONGs el aliado perfecto para sus tropelías. Pide esta PNL con una ingenuidad que sorprende que solicitemos al Gobierno ruso respeto al derecho internacional humanitario y a nosotros nos parece cuando menos iluso, porque de sobra sabemos que no va a escuchar un Gobierno que es capaz de invadir por la fuerza y con una violencia extrema un país vecino, haciendo caso omiso de la comunidad internacional. Trasladan en el segundo punto de su PNL la responsabilidad de impedir que estas mafias trafiquen con las mujeres y los niños ucranianos a las ONGs especializadas, instándonos como Gobierno a colaborar con ellas. Pero nosotros creemos que debería ser justo al revés, que somos nosotros quienes debemos acabar con estas mafias, colaborando, si fuera preciso, con las instituciones que se dedican a dicha labor y, por supuesto, teniendo mucho cuidado de no hacerlo nunca con aquellas que lo que hacen es ponérselo mucho más fácil a las mafias que trafican con personas, porque, señorías, no todas las ONG son iguales ni sirven a los mismos intereses. Piden, además, implementar medidas para paliar la situación que están viviendo mujeres y niños y no podemos estar más de acuerdo, pero como suele ocurrir con este tipo de iniciativas, no dicen cuáles, no concretan nada, dejando esta PNL en una simple iniciativa bonita que se queda en eso, en una iniciativa bonita sin más consecuencias. No sé a ustedes, pero desde luego a nosotros esto ni siquiera nos sirve para tranquilizar nuestras conciencias. En cuanto a desplegar protocolos específicos para proteger a los menores que puedan estar viviendo estas situaciones en España, estamos de acuerdo y siempre y cuando estos protocolos pasen por devolver a estos menores cuanto antes a sus familias, que son quienes mejor pueden protegerles, máxime cuando desgraciadamente tenemos un sistema de acogida que en demasiadas ocasiones pone a los menores en un riesgo mayor del que ya sufrían. Y en relación a los dos últimos puntos de esta PNL, nuestro grupo propone suprimirlos por pura coherencia con nuestros planteamientos, que ya son sobradamente conocidos por ustedes. Entendemos que no es necesario un proyecto de ley contra la trata cuando ya tenemos un código penal que lo combate y que podría endurecerse si lo consideráramos necesario, y nos oponemos frontalmente a regular, como ustedes proponen, con perspectiva de género, porque no podemos consentir ninguna desigualdad en la protección de las víctimas, porque no podemos admitir que haya víctimas de primera y de segunda y porque jamás contribuiremos a la demonización de los hombres por el mero hecho de ser hombres. Por coherencia también pedimos la supresión del último punto. Simplemente no podemos apoyar el impulso de una ley que hemos recurrido por considerarla inconstitucional. Protección penal en materia de explotación sexual, toda, señorías, pero nunca vulnerando nuestra Constitución. Muchas gracias. Señorías, celebramos la presentación de esta proposición no de ley. Precisamente en mayo de 2021 registramos una proposición no de ley para promover un modelo común de atención temprana en toda España, que contempla, como su texto, la radical importancia de la atención temprana en el desarrollo de la persona en los primeros años de la vida. Sí, les agradecería silencio, por favor. La importancia de paliar las desigualdades entre las distintas regiones de España y la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades en su acceso.
Señorías, desde nuestro grupo parlamentario abogamos por crear una ley nacional de atención temprana que permita a todos los españoles acceder en igualdad de condiciones a la misma, en necesaria coordinación con las distintas administraciones regionales, que son quienes precisamente tienen que desarrollar sus competencias en esta materia. El Gobierno debe poner todas las medidas para que cada niño que la necesite sea debidamente atendido. Proponemos un sistema universal y común para todo el territorio nacional de valoración de las situaciones de los potenciales beneficiarios. Al mismo tiempo, debe establecer indicadores de los distintos niveles de intensidad en las necesidades para facilitar el cuidado personalizado de las distintas situaciones. La PNL que nos propone Podemos se limita a abordar la atención temprana para los menores hasta 6 años. Sin embargo, nuestro grupo parlamentario sostiene que este marco común debe contemplar la ampliación de este servicio, con todas sus garantías para los niños mayores de 6 años, en los casos en que, existiendo situaciones que pudieran afectar a los menores con carácter permanente, el pediatra, el especialista, lo estimen oportuno. Si no se hace esto, el tratamiento queda abruptamente interrumpido, con un grave perjuicio para el menor. En este avance en la consolidación de la atención temprana, empleando los términos de los proponentes, es necesario que exista un protocolo de detección precoz de las situaciones demandantes de atención temprana, un protocolo que se cumpla, claro. Este debe comprender al mismo tiempo un programa de apoyo a las familias afectadas en los primeros momentos y un asesoramiento y acercamiento a las asociaciones correspondientes en cada caso. También proponemos beneficios en materia fiscal para las familias que tengan miembros beneficiarios. En este sentido, y por último, destacamos el papel crucial de la familia en la atención temprana, pues las intervenciones exigen su implicación de manera insustituible. No cabe hablar de un niño como de un individuo aislado. Las familias tienen un papel fundamental en el desarrollo y también en lo que se refiere a la tan importante detección precoz. Como señala el Libro Blanco de Atención Temprana, en muchas ocasiones son los propios padres o personas cercanas al niño los que en la interacción diaria con su hijo o en su contexto natural pueden observar que existe una diferencia o desviación entre el comportamiento de su hijo y el de otros niños. Una mayor atención e información a los padres sería un elemento que, sin duda, facilitaría la detección temprana de los trastornos en el desarrollo, así como una mayor disponibilidad de tiempo por parte del pediatra que recibe la consulta de los padres, para poder valorar el desarrollo del niño y dar respuesta adecuada a sus posibles inquietudes. En definitiva, los niños que necesitan atención temprana están mal atendidos y merecen, sin duda, una mucha mejor atención del Estado. Aquí, señorías, es donde hay que invertir los recursos humanos y materiales, y no en tantas iluminaciones y charlas estériles que no solucionan los verdaderos problemas de la gente real, los que sufren, los que tienen pocos recursos, los vulnerables, los que de verdad necesitan la ayuda del Estado para sacar adelante a sus hijos.